Hey, chicuelos y chicuelas, muy buenas. Hoy nos toca página 23 y 24. Recuerdo, unidad 1, primero de la ESO, editorial Oxford Genius. Vale, vamos a hablar del significado de las palabras, de algunos cambios, de algunos procedimientos de variar el significado de las palabras o de comprenderlo, ¿no? Eh, la página 23 y 24 nos habla de cuatro aspectos en cuanto al significado que quiero ver cuando tenemos que conocer qué es la polisemia, qué es la homonimia, qué es la sinonimia y qué es la antonimia, o lo que es lo mismo, palabras polisémicas, homónimas, sinónimas o antónimas. Vale, para ello me voy a hacer valer de un esquema que tengo que me gusta bastante, sencillo, correcto, claro, creo, para que lo entendáis. Aprovechad y hacer un captura de pantalla y lo tenéis. Ya digo que luego cuando hago el repaso de la unidad 1 y 2 sí que os doy acceso a todos los esquemas para que los tengáis y podáis utilizarlos. Bueno, pues vamos a ver. La polisemia o las palabras polisémicas, aquí pongo la definición y los ejemplos que os van a pues, hacer comprender mucho mejor lo que significa. La polisemia es una palabra que tiene varios significados. Una palabra que según donde la utilizas, en qué oración, te puede indicar una cosa u otra. Por ejemplo, la palabra mono. Si yo digo, el otro día estuve en el zoo y vi un mono, pues sabemos todos que nos referimos a un animal, ¿no? Y sin embargo, si digo, el otro día fui al taller a trabajar y me puse el mono, pues está claro que no me puse un animal, me puse un atuendo que se suele poner uno para trabajar. Como con mono hay muchas palabras polisémicas, muchas, ¿eh? Por ejemplo, gato. La palabra gato, sabéis que también puede ser un animal, el que hace miau miau, ¿no? Y el gato de levantar el coche cuando tienes que cambiar una rueda. Y dependiendo de en qué oración lo pongas, significa una cosa u otra. Pues esas son las palabras polisémicas, las que tienen varios significados, dependiendo de cómo lo utilices. Y las homónimas, o la homonimia, ¿a qué se refiere? Palabras que se pronuncian igual. Mirad, aquí en vuestro libro no viene una pequeña diferencia, pero yo os la voy a hacer pues para que sepáis más. Si el saber no tiene lugar, dicen, cuanto más sepamos, más cultos somos, más cultura, más dominamos la cosa. Bueno, a lo que vamos, que me enrollo. La homonimia tiene a su vez dos distinciones. Una que es la homografía y la homofonía, es decir, las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Vale, vosotros decís, jo, macho, no tengo ni idea, vaya palabras más raras. No son tan raras. Vamos a intentar razonarlo y deducirlo. Polisemia. El prefijo poli, hemos dicho que significa varios, muchos. Palabras polisílabas, las que tienen más de 3 sílabas, tienen 4, 5, 6. Voy al polideportivo, un sitio donde hay bastantes deportes o posibilidad de hacer deportes. La palabra poli es mucho y sema es significados, ya está, una palabra con bastantes significados. La palabra, el prefijo homo significa igual, lo mismo. ¿Cuáles son las personas homosexuales? Las que les gustan los de su mismo sexo, a las cuales hay que respetar como a cualquier otra. Lo digo en ese tono porque hay muchos que no insultan y ¿qué más da, hombre? Es buena gente. Hay que estar en contra de los que son mala gente, sean del color, de la raza, de la ideología, que sea, pero hay gente muy buena de todas las razas, de todos los colores, de todos los sexos, Bueno, venga, siempre me gusta batallar en favor de la igualdad y el respeto sobre todo. Bueno, homonimia son palabras que algo hacen igual, algo, homo. Si yo digo homógrafas, grafía, pensadlo, grafía, ortografía es de escribir, por las que se escriben igual, igual, igual. Y si yo digo homófonas, fono, pensad en el micrófono, audífono, suenan igual, ¿vale? Entonces, una homófona suena igual, pero no tiene por qué escribirse igual.
Aquí abajo tengo un ejemplo, para que veáis lo que es una homógrafa y homófona. Homófona suena igual, vaca y vaca suenan igual, pero no se escriben igual. ¿Son homónimas? Sí, pero aparte de homónimas son homófonas. Y esta vino del verbo venir. El otro día vino un hombre y vino de, voy a beber un poquito de vino, de bebida. Esta es idéntica, tanto si es el verbo como si es la bebida, idéntica, V-I-N-O. Por eso se llaman homógrafas, además de homónimas, Además de homónimas se llaman homógrafas porque se escriben igual. Y aquí voy a hacer una pequeña distinción, porque claro, ¿en qué se diferencia esta palabra, que según en qué oración lo pongas va a significar venir o va a significar bebida, de estas otras? ¿Por qué no es polisémica? Es muy difícil saberlo con seguridad, porque vienen de qué palabra derivan del latín o del griego y demás. Pero hay un truco que generalmente nos hace averiguarlo. Me explico. Si os dais cuenta, aquí, si yo digo mono, lo ponga en la oración que lo ponga. Estuve en el zoo viendo un mono. Me puse el mono para trabajar. Mono en las dos oraciones es sustantivo, ¿verdad? Vi un mono, animal, sustantivo. Me puse el mono, atuendo, sustantivo. Por eso va a ser polisémica, porque son sustantivos siempre. Sin embargo, aquí, vino, aquí es un verbo, el otro día vino, viene de un verbo, y me bebí un vino, es un sustantivo. Cuando cambia la categoría gramatical, que así se llama, cuando en unas oraciones es verbo y en otras oraciones es sustantivo, ya no es polisémica, es homónima. O ya no utiliza la polisemia, sino que utiliza la homonimia. Vale, espero haber dejado claro esto, porque podrían ser igual. A ver, vino también tiene varios significados, sí, pero en uno de esos significados es un verbo y en otro es un sustantivo, así que no es polisémica, es homónima. Está claro que las que se escriben distinto, las homófonas, las que solo suenan, esas nunca van a ser polisémicas, porque para que sea polisémica tiene que ser la misma palabra, idéntica, y aquí ya no. Y luego tenemos dos que son muy fáciles, sinónimos y antónimos. Se vais dándolo, no sé si de tercero de primaria. Sinónimos o sinonimia son dos palabras distintas pero que significan prácticamente lo mismo. Rápido y veloz. Son palabras que hasta se pueden cambiar una por otra y la oración sigue significando lo mismo. ¿Vale? El otro día vi una carrera y había un atleta que era muy rápido, muy veloz, significa lo mismo. Y sin embargo, antónimos o antonimia, las palabras antónimas, es totalmente lo contrario. Rápido, lento, alto, bajo, grueso, delgado, ¿vale? Son totalmente distintos. Esas son las 4 tipologías de palabras según su significado. Polisemia, una que significa varias cosas, dependiendo de dónde está. Homonimia, suenan o se escriben igual. Sinonimia, 2 palabras que significan más o menos lo mismo. Antonimia, 2 palabras que significan lo contrario. Perfecto. Ya tenemos eso. Y ahora vamos a hacer los ejercicios de la página 23 y 24. En un ejercicio nos van a preguntar por una cosa que luego tengo que explicar. El hiperónimo, el hipónimo, el campo semántico. Pero bueno, cuando venga el ejercicio lo explico. Porque viene generalmente en los márgenes, Vamos a ver. Ejercicio 7 de la página 23. Consulta el diccionario y copia el significado con el que aparecen en las siguientes oraciones las palabras polisémicas subrayadas. Es decir, la palabra que subrayan es polisémica. Según en qué oración la pongas, significa una cosa u otra. En la primera, se le ha clavado una astilla en la planta del pie. La palabra planta es verdad que significa varias cosas, porque yo puedo decir la planta del pie, estoy en la 8ª planta del centro comercial, he comprado una planta y la voy a regar, tiene varios significados según dónde, ¿no? Pero si alguna no sabéis así de golpe, planta sí, del pie, de piso, de vegetal, si no lo sabéis, chicos, la RAE.
RAE. Mira, aquí yo lo tengo buscadito por si acaso. Y estos son las distintas acepciones que se llaman. ¡Hala! Que 17 acepciones tiene. La primera, parte inferior del pie. Esa es la que tiene en este texto, en esta oración, a la que utiliza, ¿verdad? Pues así lo hacéis con la B, que es manzana, la C, que es estación, y la D, que es plantilla. Por ejemplo, plantilla de empresa, a lo mejor no sabéis lo que es, pues ponedlo aquí, os lo dice. Plantilla. ¿Qué es una plantilla? ¿La suela de los zapatos? No. Si es de una empresa, no. ¿La pieza que cubre la planta? No. ¿Soleza? No. ¿Tabla? No. ¿Plano? No. ¿Relación? Mira. Relación ordenada por categorías de las dependencias y empleados de una oficina. Pues ya está. Vale. La RAE es estupenda para solucionarnos muchas dudas. 8. Con cada término subrayado en la actividad 7, escribe una oración que tenga al menos 8 palabras en la que ese término se utilice con otro significado. Ejemplo, el que hemos hecho, el de la A. Hemos cogido planta del pie, pues ahora vamos a coger planta de la de regar, la que es un vegetal, ¿no? Y 8, a ver, ayer me compré una planta y la riego. Ya está. Y si bueno, la riego para que crezca. Pero vamos, es bastante fácil, ¿no? 9. Completa las siguientes oraciones con las palabras polisémicas cumbre, división y madera. Explica su significado en cada caso. Es decir, cumbre, división o madera. Vamos a hacer las dos primeras. He suspendido en matemáticas porque me equivoqué en una... Está fácil, ¿no? Ahí está la división, no en una cumbre ni en una madera. He suspendido matemáticas porque me equivoqué en una división. Y como tenéis la RAE si queréis poner división y te va a poner operación matemática o algo así, pero si no lo decís con vuestras palabras, una operación matemática del examen. Bueno. El B. Ha habido en Bruselas una de jefes de gobierno. Esa no la hago. A ver si vais a creer que no lo sé, una cumbre, pero es que estaba buscando dónde está la otra división. Mira, el C. Ese equipo no ha descendido nunca a segunda división, que ahí lo que hace es como una especie de niveles, de grados, ¿vale? Lo demás son 6, en 2 va a haber la palabra división, en 2 la palabra cumbre y en 2 la palabra madera, con distintos significados. El último de la 23 localiza en el texto flechazo 2 palabras que tengan un homónimo y escribe con cada uno de ellos una oración de al menos 8 vocablos. ¿Os acordáis de homónimos? ¿Se escribían o se leían igual? A ver. Desde que reveló la película de una cámara abandonada, vaga por el mundo en pos de la mujer más hermosa que jamás había visto. Aquí tenéis que intentar localizar una de esas palabras que se escribe igual o suena igual, pero significa otra cosa, ¿vale? Eso es lo que son homónimas u homógrafas. No es que en el texto vengan las dos, no. Es que una de estas, por ejemplo, reveló, yo tengo un ejemplo, reveló con V no significa lo mismo que reveló con B, ¿vale? Y a eso se refiere. Ponéis reveló con V significa tal cosa, reveló con B significa tal otra. Y escribís una frase con al menos 8 palabras y esa distinción de significado. Bueno, y en la página 24, bueno, antes de pasar a la 24 voy a decir de la 23 el margen, que yo creo que iba a haber algún ejercicio, pero no lo hay. En el margen nos habla de denotación y connotación. Vale, denotación y connotación, diferencia. Denotación es la realidad, como si dijéramos el significado que viene en el diccionario. La mesa es blanca, eso es denotativo, porque esta mesa donde estoy yo es blanca y no me lo estoy inventando. Mi clase es cuadrada, eso es denotativo, o rectangular, según como sea, ¿no? Pero denotativo es decir las cosas como son, tal cual, real, como vendría en el diccionario. Como lo ve todo el mundo, vamos a decir. Y sin embargo, connotación, o hablar de forma connotativa, es lo que a ti te parece. Tienes que dar tu impresión.
Por ejemplo, decir, si yo digo mi clase es cuadrada, pues será real, es denotativo. Ahora, si digo mi clase es alegre, mi clase es bonita, ya estoy dando mi opinión, eso es connotativo, ¿vale? Y ahora nos vamos también, antes de nada, a la página 24, que la veáis aquí. Ya hemos visto sinonimia y antonimia. Echad un vistacito también al margen. Hiperónimos e hipónimos y campo semántico, es muy parecido. Vamos a aplicarlo antes de ver los ejercicios. Vamos a ver. Campo semántico, te lo está diciendo la misma palabra, es un campo. ¿Qué hay en ese conjunto? Si yo digo el campo semántico de los deportes, ¿qué hay en ese conjunto? Fútbol, baloncesto, atletismo. En el campo semántico de los colores, rojo, azul, verde, de las frutas, plátano, manzana. Eso es un campo semántico. Y entonces, como si dijéramos el título del campo, frutas, se les llama hiperónimo. Hiper es mucho, grande. Si tienes hipertensión, la tensión alta. Hiperglucemia, la glucosa, el azúcar alto. Hipertiroides, la glándula tiroides quema más grasa de lo normal. Hiper es siempre mucho, hipo poco. Hipopótamo, nada. Es que siempre dicen, entonces hipopótamo, no. Hipopótamo no tiene el prefijo hipo, es que se llama así. Pero todo lo demás que tenga el prefijo hipo, sí, es poquito. Hipotensión, la tensión baja. Así. Bueno, hiper grande. El título del campo semántico es el hiper, o sea, los deportes, hiperónimo. Y lo que conforman ese conjunto son los hipónimos. ¿Cuáles son? Fútbol, baloncesto, tenis, esos son los hipónimos. Si yo digo de hipónimos, plátano, manzana, pera, ¿cuál es el hiperónimo? Frutas. ¿Vale? Hiperónimo e hipónimo es lo que forman de un campo semántico. Bien, una vez explicado campo semántico e hiperónimo e hipónimo, vamos con los ejercicios. 11, que suele ser 2-1 juntitos. Qué tontería. Bueno, copia el siguiente texto sustituyendo las palabras subrayadas por los sinónimos incluidos en la ilustración del margen. Siempre, margen, el margen, aquí, en esta cercanía, momento. Confieso, ¿por cuál de estas viene mejor? Cercanía que yo también, no. Momento que yo también, no. Comencé que yo también, no. Reconozco, que significa prácticamente lo mismo que confieso. Reconozco que yo también estaba impresionado. ¿Cuál será? Sorprendido. Ya no haga más, que os hago todo. Vale, lo hacéis ahí. 12. En el siguiente recuadro aparecen 5 pares de sinónimos y otros 5 de antónimos. Localízalos y escribe las parejas. Es decir, por ejemplo, de limpiar, hay que ver una palabra que signifique más o menos lo mismo, sinónimo, y una palabra que signifique totalmente lo contrario, antónimo. No es que esté yo muy de acuerdo que significan lo mismo, pero echando un vistazo, la única que puede significar lo mismo es mandar, no. He limpiado mi habitación, supongamos que he dicho he limpiado. Ahora a ver que os voy a limpiar para eso, exactamente mi habitación. ¿Voy a mandar mi habitación? No. ¿Voy a verdadero mi habitación? No. ¿Voy a arrebatar? No. La única que se le puede emparejar un poco es ordenar. Voy a ordenar. Bueno, pues limpiar y ordenar hay veces que son sinónimos. El que está clarísimo que es antónimo es ensuciar, limpiar e ensuciar. Pues eso lo tenéis que hacer con el resto. Cogéis mandar, a ver qué otra palabra significa lo mismo. Para ello, muy conveniente a lo mejor que lo metáis en una oración y os vais a ver si significa lo mismo o no. Y lo contrario. 13. Forma antónimos añadiendo los prefijos que convengan. Es verdad que hay muchas veces que los antónimos se utilizan prefijos y te sale el antónimo. Por ejemplo, de hacer, si pones deshacer, ya está. Útil, inútil. Estos prefijos que vienen, in, i, im, a y des, generalmente te dicen que es lo contrario. Forma antónimos. La im solo se utiliza cuando es que la palabra empieza por una P de Pamplona o por una B de Bilbao. Porque la N de Navarra ahí ya no se usa, se pone la M, la M, ¿vale? Si no sería la N, pero las reglas ortográficas no nos dejan.
Posible, mira, un ejemplo. Sería imposible, IN, pero claro, como hay una P, no se pone IN, es IM. Imposible. De formal, informal, ahí sí es la IN. Confiar, desconfiar, perfecto. Simétrico. Tened cuidado que es de las poquitas que usan la A, ahí, asimétrico. Si es simétrico es que es lo mismo, lo mires por donde lo mires. Asimétrico no, el lado derecho a lo mejor es distinto al izquierdo y así. Y vamos con el último ejercicio. 14. Completa cada uno de estos campos semánticos con al menos 4 términos. Establece cuáles son los hiperónimos. El hiperónimo, ya lo he dicho, eso es el título del campo semántico. O sea, el hiperónimo de frutas, frutas. El hiperónimo de felinos, felinos. Y luego los hipónimos, los que vamos a decir, los 4 elementos de ese conjunto, de ese campo semántico. Son 4. Frutas. Hombre, bien fácil, ¿no? Tal y cual. Os voy a ayudar un poquito en la que puede ser más complicada, los sabores. ¿Qué 4 sabores? Los 4 sabores típicos, creo recordar que eran dulce, salado, ácido y amargo. ¿Vale? Ya os he dicho 4 sabores. El hiperónimo será sabores y los hipónimos, esos 4 elementos de ese campo semántico. Bien, hemos llegado al final de esta página 24. Solo nos queda la página de ortografía para completar la unidad 1. En la próxima clase lo vemos. ¡Hasta la próxima!